BGS2. Y vamos a analizar cuál es, o veamos cuál es el valor de la tensión umbral, 0,8 volt. BT es 0,8. Y estos dos valores surgieron de suponer cuál estado. Saturación. Saturación. Entonces, suponemos saturación. Para que ocurra saturación, tiene que haber canal. Para que haya canal, BGS tiene que ser mayor que BT. Entonces ahí hay canal. Y después, para que haya saturación, BDS tiene que ser, BDS tiene que ser mayor que BDS SAT. Donde BDS SAT va a ser BGS menos BT. Claro. Entonces, esta se descarta. ¿Por qué? Porque si el caso que BGS valga 0,71 no habría canal. Entonces esto me contradice la suposición de que estuviera en saturación. Entonces esta no puede ser este valor de BGS, que sería el BGS, que acá le llamé BGS2. Y si analizamos este que es 0,89, si hacemos BGS menos BT, nos va a quedar 0,9. Si luego de hacer los cálculos, el BDS, para este valor de BGS, el BDS es mayor que 0,09, perdón, 0,09, entonces, si se cumple esta relación, vamos a confirmar de que está en saturación. ¿Se entendió? Y claro, o sea, nosotros no sabíamos que hay canal, pero nosotros, viste que 0,71 te da negativo, 0,09 nos daría el de abajo. Y no sabíamos si comparar la magnitud o si solamente entre dos positivos comparábamos. ¿Cómo dijiste, perdón, no te entendí, que te queda negativo? Claro. BGS es 0,89. O sea, para el otro caso, vos ya lo descartaste, ahora ya nos dimos cuenta, el 0,71 menos BT nos daba negativo eso. O sea, ¿el resultado es absoluto o tiene que ser eh, Perdón, se me cortó a mí, no te escuché bien, Fran. el valor es el resultado? ¿Tiene que ser el valor absoluto o tiene que ser mayor? Porque No, no me tiene que acuerdo ser en qué parte de mayor. la teoría había visto algo de valor absoluto, pero no sé si se aplicaba para este o para otro. No, el valor absoluto generalmente se utiliza para englobar los dos tipos de transistor de canal N y de canal P, porque te cambia el sentido de las corrientes, y entonces se le pone un valor absoluto para tratar de englobar los dos comportamientos en uno solo. Pero en lo que tenés que prestar atención son, para el caso del canal N, que es el que está en todo este trabajo práctico, en las dos curvas, en la de transferencia y en la de salida. ¿Cómo son las ecuaciones de este dispositivo? Vamos a hacer acá un resumen. La corriente de drain es 0 cuando VGS es menor que la tensión umbral. Ahí decimos que estamos en corte. Después va a valer mu sub n C del óxido
W sobre L, y acá nos aparece BGS menos BT, menos BDS sobre 2, por BDS. Y esto se va a cumplir primero que BGS tiene que ser mayor que BT para que haya canal. Y tiene que cumplirse que BDS tiene que ser menor que BGS menos BT. Entonces ahí decimos que estamos en tríodo. O también se le dice región ómica, que incluye una parte lineal y una parte cuadrática, o no lineal. Y después tenemos un medio de mu sub n, un medio de la movilidad para electrones, la capacidad del óxido por unidad de área, el ancho del transistor, la longitud del canal, y acá nos queda BGS menos BT al cuadrado. Esto va a hacer que haya canal, o sea BGS mayor que BT, y que BDS sea mayor o igual que BGS menos BT. Y este valor BGS menos BT se le llama BDS SAT, o de saturación. Entonces, acá teníamos corriente de drain, característica corriente de drain, y acá tenemos tensión BGS. Acá tenemos corriente de drain y BDS. Entonces, esto dijimos que era triodo, esto es saturación, y cómo le llaman a la constante va a depender de cómo le llaman algunos libros. Por ejemplo, algunos libros definen Kn como mu sub n, C del óxido, W sobre L. Otros van a definir el K sub n como un medio de mu sub n, C del óxido, W sobre L. Entonces, depende cómo define la constante K, es cómo le va a quedar la expresión esta. Por eso lo escribí todo en función de estos parámetros físicos del transistor. Depende cómo le hayan puesto la constante K. Esto generalmente se le llama K', que es mu sub n C del óxido. ¿Y qué más teníamos de esto? Bueno, ¿cómo sería la curva? Esto se le dice característica de salida o curva de salida, y esto de acá se le dice curva de transferencia. Y observamos que la corriente de drain es una función por partes que está determinada por, que es función de dos variables de BGS y de BDS, sería una función de BGS y BDS, y si observamos la expresión de saturación, que es esta parte de acá, en principio despreciando el efecto de modulación de canal, la corriente de drain depende solamente de BGS. Entonces, si miramos la expresión que pinté en amarillo, ¿qué expresión funcional tiene la corriente de drain en saturación con respecto a BGS? ¿Qué expresión funcional? Me refiero a si es Una lineal, parábola. exacto, una parábola, es cuadrática. Entonces, cuando graficamos la corriente de drain como una función de BGS, pero en saturación, que es cuando nos serviría la región de saturación, nos va a quedar una parábola cuyo vértice está en BT. Entonces acá tenemos BT, que va a quedar una parábola así, y cuando sea menor que BT, voy a graficar esta parte, vale 0.
Entonces, en esta curva, acá identificamos corte y identificamos saturación. Esto que pinto acá en verde, si les pregunto cuál es la relación en triodo, porque esto que está en verde es triodo, ¿cuál es la relación funcional entre la corriente de drain y la tensión BGS? ¿Quién me ayuda a ver eso? Es lineal, ¿no? ¿Cómo? ¿No es lineal? Es lineal, exactamente. Esta curva, que es la curva de, vamos a ponerla acá, curva de transferencia, esta curva de salida, o característica de salida, no voy a graficar en la curva de transferencia la parte de triodo, porque cuando lo usamos como amplificador, en realidad estamos interesados en saturación. Pero, si los menciono, porque fíjense que la parte de triodo vendría, si miramos esta condición de la función por partes, nos queda que BGS es menor que BDS más BT. Acá me parece que me confundí, no está bien. Es decir que acá tenemos BT más BDS. Entonces a partir de este punto vendría una línea recta, y ahí tendríamos triodo. Sin embargo, este punto depende de la polarización de BDS, entonces, como no nos interesa triodo para hablar de amplificador, solamente nos vamos a quedar con la parte como que todo es una parábola. ¿Sí? Pero ustedes en principio la curva de transferencia nos interesa solamente en saturación, entonces nos vamos a quedar con esto. Uy, perdón. Con esta parte. Nos va a interesar corte y saturación, que es lo que pinté en amarillo. Eso es lo que nos va a interesar. Corte y saturación. Triodo no lo vamos a graficar. Entonces, para poner algunos números, vamos a suponer que esto es, vamos a poner acá 1 miliamper, 2 miliamper, como para poner cosas fáciles. Vamos a poner que cada rengloncito sea 1 miliamper. Y acá, bueno, generalmente esto anda en el orden de los 0,7, 0,5 entre... Puede ser, vamos a arreglar un poco la escala esta, para darle una intuición de cómo funciona este dispositivo. Y de por qué acá BT, voy a ponerlo por acá. Vamos a poner que esto está acá, y vamos a suponer que esto sea 1, un voltio. Y que por acá tengamos 2 voltios. Entonces eh, imaginemos que entro a la curva con 1 voltio. Si entro con 1 voltio, la corriente de saturación que tengo es de 1 miliamper. Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta en la curva de salida? Bueno, en la curva de salida teníamos una parábola que se llamaba parábola de Pinch-Off, que nos dividía dos regiones. Nos dividía triodo de lo que es triodo o región óhmica de lo que es saturación de este lado. O sea, de este lado es triodo, del otro lado es saturación. Y quiere decir que cuando nosotros establecemos para este ejemplo que está inventado, de este dispositivo, cuando entramos con BGS 1 igual a 1 voltio, entonces la corriente de saturación va a ser 1 miliamper. Entonces la corriente va a ser esta. Ahora, este valor de acá va a ser el BDS SAT 1.
si nosotros tomamos un BDS menor que eso, vamos a estar en triodo. Y ahí tenemos la primera curva. Ahora supongamos que entro con, esto de acá va a ser 1,5, esto de acá va a ser 1,25, más o menos por acá, 1, algo de volt, 1,1 voltio, vamos a tener esta curva. Y así siguiendo, o sea, esto va a ser para BGS igual a 1 voltio, y esto va a ser para BGS 2 igual, perdón, me tilda el lápiz a veces, BGS2 igual a 1,1 voltio. Y así siguiendo, ¿no es cierto? A medida que vamos aumentando BGS, vamos obteniendo más corriente de drain, pero en saturación. Es más o menos así como funciona esto, digamos. Ahora, si estamos en un punto por aquí, por ejemplo, o por aquí, nos daría corte. O sea, nos da esta parte de acá. Esto sería corte, que sería cuando BGS es menor que BT. Esto hablando para canal N. Y bueno, cuando hablamos de corriente de drain para el dispositivo de canal P, se vuelve negativa y la tensión BDS se da vuelta. Entonces lo que se hace es se pone un valor absoluto para que nos quede igual al de canal N. Pero solamente eso. Y el funcionamiento del dispositivo va a corresponder de acuerdo a esto. Para la corriente que nosotros queremos establecer en saturación, va a depender de la corriente de gate source. En principio, despreciando el 1 más lambda n, que lambda suene por el BDS, porque esta expresión también va a depender como una especie de efecto Early. ¿Sí? Por eso acá nos había dado 0,8. Supongamos que esto era 0,8 la tensión de BGS, que nos daba por la derecha del BT, y uno que nos daba antes, entonces se lo descartamos. Casi siempre van a caer en ecuaciones cuadráticas cuando resuelvan este tipo de ecuaciones. Cuando quieran resolver, analizar un circuito que tenga FETs. ¿Se entendió? Justo en este caso, estamos hablando todos de canal N. Después otra cosa que estuve leyendo acá es que dice la señal de salida se inyecta en el drain. Ah, está bien. Ah, esto. La señal de entrada se acopla al terminal de gate, y acá no está acoplada al terminal de gate. Está acoplada a source. Hay un error. Es el único detalle. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. ¿Quieren preguntar algo más? ¿O quieren ver un ejemplo? Martín, ¿te puedo hacer una pregunta en 4? ¿Sí? Para hacer el modelo de medias de pequeña señal, lo hice con el modelo T Sí. y, digamos, la forma de la fuente de corriente sería la expresión de corriente eh, la IP, digamos, no me sale el nombre, la de drain. Se me cortó un poco, ¿me repetís? ¿Viste la fuente de corriente para el modelo T? Sí. La expresión que me quedaría de la corriente de esa fuente sería la misma que la de corriente de drain para saturación. Para saturación. Hablando del modelo T, la presión de la corriente sí es la misma de saturación. Sí, porque en el libro decía algo como que dejaba la expresión así bastante genérica, como que decía que era I directamente. Y de todas formas, cuando hice las cuentas, eso no me influía ahí la corriente que tenía la fuente, pero
no sé cómo sería la expresión, eso me da duda. A ver, espera que me voy a fijar cuál es el modelo T. Me voy a fijar cuál es el modelo T. ¿Está por acá en estos apuntes o lo sacaste de otro lugar? Lo había visto del libro que nos dio Fernando, pero déjame ver si lo encuentro y te digo. Dale, ahí lo voy a descargar mientras de... no, mientras tanto lo voy buscando. Está en la página 395 del libro. Bien, 395. Ah, yo aquí. 395 me dijiste, o 295. 395, en la parte de amplificadores. Igual te preguntaba más por eso, no importa tanto, porque es como una equivalencia que hace para usar el modelo normal, pero no sé pues, si conviene usar el común y listo. Claro, yo realmente nunca lo usé al modelo T, lo usaba siempre el modelo con transconductancia. GM. Ah, bueno, no, entonces uso ese y listo, no me complico. Ah, bueno, la verdad que esa pregunta te la debo. No, no hay de manera porque justo lo vi, me pareció más fácil hacerlo con eso y bueno, pero no uso el otro y listo. Ok. Bueno, esta versión del libro está genial. Yo ya he visto la viejita, la versión viejita. Bueno, si alguno tiene otra pregunta, todavía estoy buscando el 95. Ah, pero no llega hasta el... Bueno, te lo debo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y cómo podríamos encarar el 4? Porque yo la verdad no tengo ni idea.
Siempre estos ejercicios los hacemos por superposición. Buscamos el equivalente de C y el equivalente a C. Acá no nos da ningún dato en principio. O sea, voy a copiarlo acá al circuito. No nos dicen cuánto vale la corriente, no nos dice la fuente de corriente, no nos dicen cuánto vale RD, no nos dice nada en principio. O sea, es como un ejercicio más de análisis. Entonces, bueno, buscamos el equivalente de C, no nos va a aportar mucho porque no tenemos. No va a aportar mucho porque no tenemos ningún valor, pero nos queda todo así, expresiones en función de BDD de todos los parámetros del circuito. Entonces nos va a quedar RD, BDD, RD. Acá vamos a tener el transistor. Generalmente este símbolo se usa para los de empobrecimiento y los de enriquecimiento, y nos damos cuenta cuál es cuál por si nos da un BT o un IDSS. Y bueno, acá tenemos el BDS. Por aquí tenemos la corriente de drain. Acá tenemos la corriente de la fuente, que va a tener una cierta tensión de fuente. Esta flecha quedó re mal. Y acá tenemos menos BSS. En principio, para obtener el equivalente de C, hacemos BI igual a 0. Y si tenemos un capacitor, cuando tomamos frecuencia 0, nos queda infinita la impedancia que vemos acá, o sea, es un circuito abierto, como ya sabemos. Si tuviéramos alguna bobina, que bueno, en este caso no tenemos ningún inductor, nos quedaría 0, nos daría un cortocircuito. Entonces en DC cortocircuitamos las bobinas y abrimos los capacitores. Y hacemos las fuentes de pequeña señal, ya sea de tensión o de corriente, en este caso hay una fuente de tensión de pequeña señal, las hacemos 0. Acá nos quedaría el circuito abierto con cortocircuitada la fuente de pequeña señal. Que en realidad, como esto queda abierto, el circuito equivalente termina siendo esto. Lo mismo para esto, nos va a quedar veo de este lado, que no va a aportar mucho. En conclusión, el equivalente de ese nos va a quedar ese circuito. Que muchas veces, bueno, esto quizá no estamos acostumbrados a verlo así. Podríamos reescribirlo. Ahí la ID, que sería la IF. Exacto. Exactamente. Por ahí si no estamos acostumbrados a ver el esquema de circuito simplificado, podemos tomar así. Donde este punto y este punto también los podemos unir con un cable o los dejamos así directamente. Y acá nos va a quedar la fuente de drain y la fuente de source. Entonces ahí tenemos tres fuentes de continua.
esta y esta. Y bueno, acá nos faltaría todos estos circuitos que tienen así, que usamos para amplificación, siempre los resolvemos buscando el equivalente de C. Esto cuando nos referimos a análisis, que ya el circuito está hecho y queremos ver. Si uno tiene diseño, por ahí hay que tomar criterios de diseño y ya más complicado. Pero cuando hablamos de análisis, apagamos todas las fuentes de alterna y dejamos la de pequeña señal y dejamos la de continua. Y ahí vamos a obtener el BDS, el BGS y la corriente de drain. Y con esos valores, el primer paso sería el equivalente de C. El segundo paso sería los parámetros de pequeña señal. Porque después la vamos a utilizar para el equivalente a C. Este sería el primer paso. Son todos iguales, ya sea si sea un BJT, un JFET o un MOSFET, es siempre lo mismo. En este caso, los parámetros de pequeña señal van a ser R0 y GM, que los calculamos con estos valores establecidos acá. Después, el tercer paso sería el equivalente a C. Entonces apagamos BDD, apagamos BSS y apagamos la fuente de corriente. Venimos a este circuito y apagamos las corrientes. Y como suponemos que los capacitores tienen impedancia cero para la alterna en la banda de frecuencias medias. Entonces vamos a reemplazar los capacitores por cortocircuitos. Vamos a hacer cero todas las fuentes de continuo. ¿Cómo nos va a quedar el circuito equivalente entonces? Nos va a quedar la resistencia de drain por un lado. Hacemos cero la fuente de tensión. Entonces acá nos va a quedar cero. Acá nos va a quedar el transistor. Acá estaba la fuente de corriente y si hacemos la fuente cero, para hacer cero una fuente de corriente, la reemplazamos por un circuito abierto. Este triangulito lo voy a poner así. El gate ya estaba a tierra. ¿Y qué más nos falta? Cortocircuitar el capacitor de entrada. Acá tenemos la fuente de señal, que justo esta fuente no tiene resistencia cero, bastante ideal la fuente. Entonces ahí vamos a perder el efecto que produce que la fuente tenga una resistencia. El capacitor de salida nos va a quedar en cortocircuito y acá tenemos el VO. Este sería el equivalente en DC, en AC, perdón. Y el cuarto paso sería reemplazar el transistor por un modelo de pequeña señal. En este caso, bueno, el modelo de pequeña señal sería este que estamos viendo acá.
Y acá tenemos, bueno, gate, source y drain. Esta sería la resistencia de salida. Esta es una fuente de corriente. GM por VGS. Donde la VGS sería esta tensión de acá. También podemos usar el otro modelo que transformamos la fuente esta en fuente de tensión y nos queda lo mismo, solo que acá nos va a quedar una fuente de tensión. Acá nos queda R0 por GM por VGS. Acá nos queda la R0 y acá tenemos drain. Bueno, y esta parte voy a borrar un poco. Martín, una pregunta. ¿Arriba no está al revés el gate and source? Source, entro por source. Sí, esto está mal. Gracias. Este es gate y este es source. Bueno, esto si querés lo podés pensar como que nos queda el gate a tierra. Acá tenemos Bin y acá tenemos R-Drain. Y acá nos queda esto a tierra. No, nos quedaría R-Drain acá para acomodar un poco el circuito y acá tomaríamos DO. Y ahí nos queda el circuito. Luego reemplazamos este transistor por su modelo de pequeña señal. Este sería source, drain y gate. O sea que nos quedaría la fuente de pequeña señal. Después nos quedaría entre drain y source una fuente de tensión controlada. Ahí nos queda R0. El gate nos queda a tierra. Acá nos queda gate. Acá nos queda source. Acá nos queda el drain. Y acá viene la resistencia de drain. Y ahí tomamos V2. Y la tensión VGS va a ser esta. O sea, al revés de la fuente BI. Y nos queda VGS R0 por GM por VGS. Esa sería la fuente de tensión controlada por la tensión VGS. Y la resistencia de salida. Entonces no sé qué nos pedía. A ver, yo me olvidé.
Nos dice, la figura muestra un amplificador MOSFET polarizado por una fuente de corriente constante. Suponga que los valores de I y de R son tales que el MOSFET opera en saturación. La señal de entrada BI se acopla al terminal de gate. Bueno, esto estaba mal porque se acopla al terminal de source. De manera que, similar, la señal de salida se toma en drain a través de un condensador. Dibuje el modelo de pequeña señal, encuentre la resistencia de entrada y la ganancia de voltaje. Nos pide desde VO hasta VI. Y el cuarto paso sería, para tener una receta de cómo es todo esto, se me tildó. El primero era el equivalente de C, y ahí sacamos el punto de polarización. El segundo, los parámetros de pequeña señal con los valores con la polarización encontrada. El tercero, el equivalente de C, y el cuarto, los parámetros de desempeño del amplificador. Que van a ser, puede ser la resistencia de entrada, la resistencia de salida, la ganancia de tensión o la ganancia de corriente. Eso van a hacerlo a partir del circuito del equivalente pequeña señal. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, se entendió. Muchas gracias, Martín. Bueno, acá es fácil resolverlo porque, bueno, tienen acá la corriente I de pequeña señal, hacen este lazo que les va a quedar menos BI. Bueno, no se los voy a resolver, pero básicamente es un cachitín más de esto, porque hace menos BI más la fuente esta, más I0 por RO, más I por RD, y ahí cerramos la malla. Y ahí despejamos la corriente I. Y BO, ¿qué va a ser? La corriente I por RO. Entonces ahí tenemos la ganancia. Y después le tenemos que sumar que BGS es menos BI. Entonces ahí ya esto nos queda menos BI acá. Nos cambia el sentido de la fuente esta. Y otra cosa más, si queremos saber la RIN, porque no nos pide RO, nos pide RIN, va a ser la BI sobre la corriente de entrada, que va a ser lo que vamos a ver desde la fuente. Esa va a ser la resistencia RI. La corriente esta de la fuente, la tensión de prueba sobre la corriente. Y esa relación la van a encontrar fácil de la ecuación de malla esta que planteen acá. Y ahí ya sale todo. ¿Se entendió? Martín, una pregunta. Sí, Ahí en la nota dice, ignore el efecto de modulación de longitud de canal. sí. Eso sería que no tenemos que ponerle R0. Claro, se pone un R0 infinito. Les conviene usar este modelo, Claro, porque ahí queda sacamos, abierto. eso queda abierto, claro. ¿Y qué les iba a decir? Eh, Cuando ustedes suponen que está en saturación, la expresión de corriente que tienen que usar va a ser esta. Como despreciamos el efecto de modulación de canal, la expresión de corriente nos queda así. Pero si no, si tuviéramos que tenerlo en cuenta, pues nos aparece el lambda por el BDS. Entonces, cuando ustedes calculen la derivada de la corriente de drain con respecto a BDS, eso le da GM. Y
que también es 1 sobre R0. GM no, me confundí, perdón. 1 sobre R0. Y la GM va a ser, la derivada de la I de drain con respecto a VGS. Y lo derivan de acá. Si tuvieran que hacerlo en triodo, tendrían que usar esta expresión, la verde. Como nos dicen saturación, usamos igual, siempre nos interesa en saturación cuando hablamos de amplificadores. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen más preguntas. Este ejercicio, digamos que es bastante, siguiendo todos esos pasos, bastante fácil. Este ejercicio de acá es un ejercicio de análisis. Este de diseño. Y este, bueno, un poco de conceptual, digamos. Ejercicio 1. Por ahí el más difícil es este, que tienen que plantear la malla de entrada, la malla de salida, y suponer alguno de los 3 estados de estos. Alguno de estos 3 estados. La ecuación de corriente va a ser esto. Entonces van a decir, bueno, supongo que está en corte. Si está en corte, después el VGS le tiene que dar menor que VT. Si te da que VGS es más grande que VT, entonces no puede ser que esté en corte y que haya canal. Entonces se contradice. Entonces hago otra suposición. Por ahí cuando un transistor opera en región de saturación, les va a quedar más complicado. En triodo, perdón. Porque les queda cuadrático en vez de S. Y si les queda cuadrático en vez de S, les puede llegar a quedar, en algunos casos, una ecuación cúbica en vez de S. Es el caso más difícil, pero casi siempre, si está en saturación, no habría problema. Básicamente los problemas de análisis que ya es conocida la corriente, perdón, es conocida la fuente y las resistencias. Vamos a suponer que acá tenemos. Supongamos que tenemos esta polarización. Lo que vamos a hacer en este caso, la misma forma que hacíamos con transistores JT, es hacer un equivalente Thevenin de la red que se ve en el gate. Entonces acá nos va a quedar una BGG de Thevenin. Una resistencia RGG de Thevenin, que hace el paralelo de R1 y R2. Y la BGG de Thevenin que va a ser R2 sobre R1 más R2 por la B.
y nos va a quedar algo así como esto. Voy a poner otro color a esto para que resalte. Acá me doy la resistencia de drain y la resistencia de source. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos esta malla, que sabemos que I de gate es 0, porque acá tiene un capacitor, y planteamos esta malla de salida. Entonces nos va a quedar menos BGG más BGS más la I de drain por I de source. I de drain por R de source. Ahí tenemos la ecuación de la malla de entrada. Para la salida nos va a quedar menos BDD más I de drain por R de drain más BDS más I de drain por RS. Y le vamos a sumar la ecuación de corriente del dispositivo, que va a ser esto. Esa va a ser la tercera ecuación. Voy a poner acá. Entonces vamos a tener datos desconocidos, perdón, datos incógnitos. Vamos a tener BDS, BGS y la corriente de drain. Entonces van a suponer o este estado, todo en general, ¿no? Para hacer un análisis de polarización. Suponemos este estado, o este estado, o este estado. ¿Está bien? Eso sería un procedimiento genérico de cómo obtener, o está en corte, o está entre dos, o está en saturación, uno de los tres. Suponen corte, entonces se tiene que verificar esto. Si no se verifica, por ejemplo, si analizamos el corte, I de drain es 0. Entonces nos queda BGG más BGS igual a 0. Y hacemos I de drain 0 y nos queda menos BDD más I de drain 0 más BDS. Entonces acá se tiene que verificar que nos va a quedar BGS igual a BGG y BDS igual a BDD. Si se verifica esto, está en corte. Si no se verifica, paso a, por ejemplo, a saturación. Y triado lo dejan para el último porque por ahí mucho más difícil resolver. Si resolvemos suponemos saturación, vamos a reemplazar en las ecuaciones 1 y 2 la expresión de la corriente de drain, que nos va a quedar K por BGS menos BT al cuadrado, K sobre 2, se pone yo, por RS, igual a 0. Después, menos BDD, BDD más la I de drain, que lo vamos a también poner K sub 2 por BGS menos BT al cuadrado. Y acá, bueno, nos va a quedar la R drain y la R source. Y después nos faltó BDS.
Entonces lo que hicimos fue reemplazar esto en las dos ecuaciones de arriba. Y nos queda expresión en BGS. Vamos a faltar la BGS. Nos quedaría esta incógnita, que hacemos igualación o algún método, y ahí nos van a quedar una ecuación cuadrática quizás, y ahí vamos a tener que decir si nos quedamos, si está en saturación o si descartamos algún valor de BGS, etcétera, etcétera. Y el último caso sería reemplazar la corriente de drain por la expresión de Triot. Y siempre tienen que fijarse que se cumplan estas condiciones o estas condiciones. Uy, se me desapareció. Estas condiciones. Para chequear que el modelo esté funcionando en su región adecuada. ¿Se entendió más o menos la idea de análisis? ¿Qué es lo que hay que hacer en el ejercicio 3? Hay que suponer un estado. Planteamos las ecuaciones de las mallas de entrada y salida y suponemos un estado de corriente y reemplazamos la corriente por el estado que suponemos. Y alguno va a estar. En alguno de los tres casos va a estar. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿O estoy hablando solo? Sí, 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 se entiende. Ah, bueno. Yo digo, si me corté internet y estoy hablando como un loco. ¿Qué le iba a decir? ¿Alguien tiene pregunta del BJT? Que me había dicho que iba a preguntar. ¿Este lunes lo pudieron hacer? Sí, sí. Perfecto. Bueno, yo por ahora no tengo más preguntas, así que me voy a ir. Listo, Fran. Gracias, Martín. De Nos nada. vemos. Chau. Nos vemos. Chao. De nada. Chao, Fede.